Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, buenos días. Soy el abogado Steven Parra Cordero. Estoy aquí con Sean Cordero y Miriam Marenco, que somos los abogados aquí en la oficina de Patrick Cordero. Queremos hablar un poquito hoy sobre las diferencias básicas, o sea, primordial, de qué se trata bancarrota y cuáles son las diferencias entre el capítulo 7 y el 13, cuáles son las similaridades, las cosas que son iguales y qué es lo que miramos. Sean, por favor, darnos un resumen de cómo se estructura o se empieza un caso del 7 y trata de distinguirlo entre un 13 hasta el punto que puedas. Sí, gracias. Entonces vamos a empezar a qué miramos. Entonces los factores que contamos para ver si cualificas por un capítulo 7 o si cualificas por un capítulo 13. Entonces, para ponerlo simple, hay 3 factores que vamos a contar o mirar. Los primeros factores son los ingresos. Y muy importante es que vamos a mirar los ingresos y gastos del hogar. Entonces, si estás presentando un caso solo y si tú vives con una pareja y esa pareja no está haciendo bancarrota, contamos los ingresos y gastos de esa otra persona para contar los gastos del hogar, para mirar los comida, la luz, la ropa, la renta por 2 o 3 o 4 personas. Y también vamos a ver todos los ingresos, si es ingresos de un retiro, de su trabajo, de una pensión, de un alimony o manutención de un hijo en pareja. Vamos a ver todos los ingresos. Entonces, si tú recibes ayuda de familia mensual, en los ojos del corte eso cuenta como un ingreso. Entonces, vamos a ver todos los ingresos del hogar, vamos a ver todos los gastos del hogar y vamos a coger el dinero disponible, lo que sobra al final del mes. Para ponerlo simple, si no hay dinero lo que sobra al final del mes, eso significa que cualificas por un capítulo 7. Que no es un plan de pago con la corte. Si sobra dinero al final del mes, vas a cualificar por un capítulo 13, que sí es un plan de pago con la corte. Esos son el primer factor, que son los ingresos. El segundo factor son sus bienes o propiedades. Entonces, eso cuenta su casa, su carro, sus muebles, joyas, cuentas de banco, ropa, todo su valor de su persona. Hay algunos bienes o propiedades que tienen protección. Entonces, por ejemplo, su casa, si es su casa primaria, donde tú vives, donde tú haces los pagos mensuales, esa casa tiene protección en la forma que la corte no puede tocar ni mirar el valor de esa casa. En el contrario, si es una segunda casa, una casa de inversión, esa casa no tiene protección. Entonces, no es que la corte van a llevar esa casa, pero tenemos que contar ese valor en un bancarrota. Entonces, por carros tienen protección hasta $5,000 y propiedades personales, cuentas de banco, joyas, eso tiene protección hasta $1,000. Entonces, lo que sale encima de eso, lo que decimos el bienes o las propiedades que no tienen protección en la corte. Entonces, ese valor, si es $10,000, si es $15,000, si es $100,000, eso va a afectar si va a ser un capítulo 7 o un capítulo 13. Y el tercer factor son las transferencias. ¿Qué transferiste, vendiste, regalaste, traspasaste en los últimos 2 o 4 años que tenía un valor más de $1,000? Entonces, si vendiste un carro, si traspasaste una casa, eso cuenta como si ya lo tienes. Entonces, muchos clientes piensan, ¿no?, que yo voy a vender mi casa, yo voy a pasar mi carro a mi hermano o a mi suegra para que ya cuando son bancarrota, la corte vean que no lo tengo. Pero se cuenta el tercer factor, que es transferencia, que tú transferiste, vendiste, regalaste en los últimos 2 o 4 años. Por un capítulo 13 vamos a mirar los últimos 2 años, por un capítulo 7 vamos a mirar los últimos 4 años. Entonces, en un ejemplo muy simple, vamos a decir que tienes un carro que tiene un valor de $10,000 y los ingresos no alcanza para pagar los acreedores. En ese ejemplo, vas a tener la opción de hacer un capítulo 7, que es un plan de pago que no es un plan de pago con la corte, pero es una liquidación, o un 13, que sí es un plan de pago con la corte. Y ahora Miriam va a explicar un poquito más de un 7, un 13, cuántos son los términos, por cuánto tiempo, y si cualificas por un 7 o un 13, cuál es mejor, o si no hay uno que es mejor. Hola, sí, buenas tardes. Sí, como estaba hablando Sean, los factores que se miran para cuando uno va a determinar si bancarrota es la mejor opción es lo mismo en los 2 capítulos. Como decía Sean, resume el ingreso, las propiedades, las transferencias,
todo el total de la deuda, todos esos factores van a determinar cuál es la mejor bancarrota en su caso. Ahora, la gran diferencia entre las dos bancarrotas es capítulo 7, típicamente no hay ningún pago que se hacen mensualmente porque es una liquidación total de sus bienes. Usted no paga nada y básicamente si tiene alguna propiedad, la entrega y no tiene ningún problema, que no tiene ningún ingreso disponible para pagar sus deudas. Capítulo 13 es reorganización. Usted hace un plan de pago a la corte donde hace pagos mensuales para poder eliminar sus deudas. El plan de pago puede ser un plan de 3 a 5 años. Y realmente es más para las personas que tal vez tienen un ingreso disponible, tienen tal vez un ingreso más alto o tienen propiedades que no quieren entregar y quieren proteger. En sí, capítulo 7 es una bancarrota que termina muy rápido. Si usted tiene bajo ingreso, no tiene propiedades, ya después de 3 o 4 meses usted recibe la descarga, el discharge de sus deudas. Y digo que típicamente no hay pagos porque algunas veces, por ejemplo, si hay una valorización extra que usted hizo, por ejemplo, a su carro y, por ejemplo, no necesariamente quiere entregar el carro, pero tampoco quiere hacer un 13, usted le puede llegar a un plan de pago, un acuerdo con el capítulo 7, el fiscal del 7, y básicamente mantener esa propiedad y pagar de un solo el valor de ese carro, no necesariamente lo tiene que entregar. Pero eso no es muy común. Lo común es que usted se mantenga todas sus propiedades y simplemente hace bancarrota capítulo 13, donde posiblemente el valor de esas propiedades se paga a través de un plan de pago. Ahora, supongamos que ingreso no es ningún problema, que usted realmente no tiene ingresos altos, no le quedan muchos ingresos disponibles, pero tiene, por ejemplo, una propiedad de inversión, tiene 3 carros que están pagos y supongamos que los valores de cada carro son $10,000 cada uno. Esos son 30,000 por 10 por 3 son 30,000. Supongamos que la casa de inversión que usted tiene una plusvalía, una equity de $10,000. Entonces ahí tiene usted un valor de 40,000. Si usted presenta un capítulo 7, usted tiene que o entregar esas propiedades o pagar de un solo, básicamente esos 40,000, al fiscal del capítulo 7 para terminar su capítulo 7 en rápido. Ahora, o puede presentar un capítulo 13 donde usted retiene todas sus propiedades y ese valor de 40,000, usted va a proponer un plan de pago que ese plan puede ser de 3 o 5 años dependiendo de cuál usted cualifique y pagaría esos 40,000 poquito a poquito a través de un plan de pago para retener sus propiedades. Entonces, todos esos factores son las cosas que tenemos que mirar para determinar cuál es la mejor bancarrota. También, aparte de lo básico, porque estamos hablando de bancarrota básico para eliminar deudas. Si usted tiene, por ejemplo, otros problemas, otras preocupaciones. Por ejemplo, si usted va a la oficina, a nuestra oficina, nosotros siempre preguntamos, en adición del problema de las tarjetas de crédito, ¿cómo está su casa? Si está al día con la casa, si está al día con el carro. Si, por ejemplo, usted me dice a mí que usted quiere hacer bancarrota capítulo 7 para eliminar todo, no quiere nada, pero está atrasado con la casa, $40,000 y sí quiere proteger su propiedad y su casa está en foreclosure. Bueno, en esa situación, nosotros vamos a mirar el capítulo 13, porque el capítulo 13 tiene beneficios adicionales del capítulo 7 para poder proteger propiedades. Como por ejemplo, usted puede poner al día esos atrasos de su propiedad, de su casa primaria, en un plan de pago capítulo 13. Entonces, posiblemente para eliminar deudas solamente usted fuera completado un capítulo 7, pero ahora como tenemos esta situación de su casa que queremos proteger, que queremos poner al día, nosotros vamos a proponer un capítulo 13 porque la idea es que vamos a proponer la bancarrota que está mejor en la situación que usted tiene. Y recuerda, cada caso es muy único. Usted no puede comparar su caso al caso de otra persona porque cada situación es muy única. Entonces, si nosotros pensamos que una bancarrota es mejor, por ejemplo, en este caso, para salvar su casa, para que al final de la bancarrota usted no solamente elimine deudas y tarjetas de crédito, pero también pueda proteger su casa, vamos a proponer el capítulo 13. Entonces,
cada situación es muy única, pero lo que recomiendo es que cuando usted hable con un abogado, no le hable de todos sus problemas, para que cuando el abogado determine cuál es la mejor bancarrota, si bancarrota es lo mejor en su situación, tenga un plan de acción que va a ayudar a usted en toda su situación. Si está atrasado con el carro, si quiere entregar el carro, si quiere tratar de reducir el pago de su carro, tiene que hablar esas situaciones con su abogado, porque todo eso también impacta cuál es la recomendación de un abogado. La idea es que bancarrota le ayude a tener un fresh start, un nuevo empezar. Y entonces por eso es que es importante ponerlo en mejor situación con todas sus situaciones. Gracias. Mira, Michan, y hablando de este tema, los dos tocaron este punto, hablando un poco de protecciones y cosas así. Es posible, o sea, si uno está contemplando alguna transferencia a la misma vez que uno está contemplando una bancarrota, o si tú sabes que tu situación financiera quizás está llegando a ese punto, deberías consultar con un abogado o con nosotros antes de tomar cualquier acción, porque eso posiblemente puede ser la determinación entre dos capítulos. O sea, puede ser que los ingresos están en cero y por eso tú vas a vender un carro, y aunque calificarías por un capítulo 7 por cuestiones de la valorización de ese carro o propiedad que de repente transferiste, ahora tienes que estar en un capítulo 13 repagando un poco de ese valor, cuando lo hubieses quizá contemplado entregar al fiscal para borrar 1% de esa deuda. Es básicamente, me entregas el carro que tenía un valor de $2,000 y ahora te voy a dar la descarga de $70,000. Efectivamente has vendido has vendido ese carro de $2,000 para borrar estos $70,000. Es un buen punto. Y hablando un poco también sobre estos temas de sobreexención, eso refleja una póliza del gobierno hacia las cosas que la bancarrota no debería tocar, ¿no? Es decir, la casa está protegida. ¿Por qué? Porque queremos que encuentres una solución para resolver las deudas sin tener que poner en riesgo tu casa primaria. O sea, no te queremos hacer homeless, literalmente, en el nombre de repagar estas deudas. O sea, la situación ya tiene incluido una opción para mantener tu dignidad y tu estilo de vida lo más posible. Deberías retener un poquito del saldo que tienes en la cuenta de banco y repagarlo poquito a poco. Deberías retener estas cosas y estas protecciones. No deberías tener que decidir o poner en riesgo tu cuenta de jubilación, tu pensión, para tener que resolver deudas, sino queremos resolver el problema y proteger estas cosas. Entonces, por eso estamos hablando de la sobreexención. Cuando estamos hablando de esos casos de valor, estamos hablando de cosas que no están poniendo en riesgo esas cosas básicas, primordiales. O sea, la segunda casa, ¿por qué? Si no es una inversión, ¿de qué se trata? Ahora, la realidad se pone un poquito más complicado. Quizá tienes un pariente, un padre ahí viviendo, un familiar, y no es tan sencillo como, sí, es una casa de vacaciones que tengo en Los Cayos. Ahí es donde vienen cuestiones y las opciones de un capítulo 13 para retener esas cosas, mantenerlo intacto y proponer un plan de pago para resolver el problema a través de los 5 años que te ofrece la ley. Pero gracias a mis abogados y gracias a nuestro público por atender y asistir a este episodio de nuestro programa, y nos vemos en otro día hablando de cuestiones muy importantes de finanzas y de la bancarrota y cómo eso influye. Gracias. Cuando la deuda me atrapa y me quiere vencer, busco una mano segura que me ayude a crecer. Patrick Cordero me escucha siempre con atención.